Veamos qué significa una elasticidad y para eso tomaremos como ejemplo la elasticidad precio-demanda. La pregunta que queremos responder es ¿cómo cambia la demanda de un bien cuando cambia su precio? Para ello consideraremos la demanda de un bien como función de su precio. Lo que tomaremos como referencia será una derivada. ¿Sí? Una derivada nos dice cómo cambia esta función cuando cambia una unidad el precio. Consideremos que este bien es ordinario y por lo tanto esta derivada es negativa, lo que nos dice que cuando aumenta el precio, una unidad, la demanda de ese bien disminuye. Pensemos que esta derivada es menos 2. En ese caso nos estaría diciendo que por cada unidad que aumenta el precio, la demanda de ese bien disminuye en 2 unidades. Si se fijan, estoy hablando de unidades y esas unidades depende de la forma de medirlas que estoy tomando. No es lo mismo decir que estoy aumentando el precio en una unidad si ese precio está en pesos o si estoy aumentando una unidad si ese precio está en dólares. Aumentar un peso o un dólar implica un aumento distinto. Y lo mismo ocurre con la demanda. No es lo mismo decir que está disminuyendo en 2 unidades si está expresada en unidades, en decenas, en miles o en millones. Por lo tanto, la derivada como medida de cambio de demanda con respecto al precio depende de las unidades del precio que esté empleando y también depende de las unidades de la demanda que esté empleando. Como la derivada depende de las unidades, no es lo mismo si cambio el precio de un auto barato o un auto caro. Pensemos que el precio está expresado en miles de unidades. En este caso, miles de dólares. Si el auto barato cuesta 5.000 dólares y el auto caro 50.000, no es lo mismo decir que esta derivada es menos 1 para el auto barato y menos 1 para el auto caro, puesto que si el precio del auto barato es 5.000, cuando aumento 1.000 unidades de precio, estoy aumentando una parte importante, una quinta parte con respecto al precio original del vehículo. Sin embargo, cuando el auto vale 50.000 dólares, al aumentar 1.000 dólares, estoy aumentando una 50ª parte del precio del vehículo. Este aumento de 1.000 unidades, de una unidad en precio de miles, es muy distinto entre los dos autos. Pensemos ahora en un mercado inmobiliario en el cual el precio está expresado también en miles de dólares y la demanda es una demanda de casas. Y pensemos que por cada 1.000 dólares que aumenta el precio, la demanda de casas disminuye en 100 unidades. No es lo mismo estas 100 unidades de disminución de demanda en un pueblo en el cual hay 500 casas o una demanda de referencia de 500 casas que una ciudad en la cual hay 500.000. La importancia relativa de esta disminución de 100 casas de demanda en este pueblo o en esta ciudad es muy distinta. Para evitar los problemas anteriores, en economía comúnmente empleamos el término elasticidad. En este caso vamos a ver una elasticidad del precio-demanda. La elasticidad precio-demanda indica cuánto cambia la demanda en porcentaje cuando el precio aumenta una unidad porcentual. Y por tanto responde a la siguiente pregunta: si el precio aumentara en una unidad porcentual,
¿en qué porcentaje se vería afectada la demanda? Si se fijan, eso evita todos los problemas relativos a la unidad que hemos empleado en cada uno de los dos términos e incluso nos permite tener una medida relativa que nos indica la importancia del cambio con respecto a la situación en la que estamos, diferenciando en esas dos situaciones que estábamos entre un pueblo y una ciudad. Para calcularlo, partimos de la derivada que teníamos anteriormente, pero dividimos el término del cambio de la demanda por la demanda que esté en ese momento y el cambio del precio por el precio que esté en ese momento. De esta manera obtenemos esa derivada en términos porcentuales. También pueden desarrollar estas divisiones y expresarlo como una multiplicación de fracciones. Lo que es muy importante es que si calculan esta derivada con respecto a la función de demanda, entonces la van a calcular con respecto al precio, es importante que aquí mantengan el precio y aquí una función del precio. Es decir, que mantengan toda la expresión con respecto a la misma variable, en este caso el precio. Recordamos que si entonces sustituyendo los valores esto nos diera menos 3, estaría indicando que por cada porcentaje que aumentamos el precio, la demanda disminuye en 3 puntos porcentuales. Pueden seguirme en Twitter y pueden suscribirse al canal para ver más vídeos sobre elasticidades y otros conceptos de economía.